Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este día jueves 19 de enero del año 2023. En esta primera parte vamos a escuchar de esa homilía del 9 de diciembre de 1979. Vamos a escuchar a Monseñor en su segundo pensamiento. Hemos estado estudiando la homilía de Monseñor. Dios viene a salvar en la historia de los hombres y con la ayuda de los hombres. Hemos estado hablando de una catequesis que nos da Monseñor sobre historia. Hoy el punto central va a ser el precursor. Ese precursor, algunos en el Antiguo Testamento entendían que era Elías, que debía regresar, el Monseñor lo explica, pero está concentrado desde Jesús, está concentrado ese precursor en Juan el Bautista. Esta es la catequesis de hoy. Monseñor va a hacer uso de esa colaboración que Dios quiere de nosotros y nosotras. No quiere salvar sin nosotros, sino con nosotros. Hoy va a poner por ejemplo a Juan. Juan da su contribución y Dios hace perfecta la obra. Hay sendas enseñanzas de parte de Monseñor el día de hoy, tomando en cuenta las lecturas, y bonito que Monseñor insista en que como iglesia no estamos para ambicionar, para copiar, para importar modelos. Tenemos nuestro propio modelo, el modelo de liberación. Esta es una gran enseñanza que Monseñor da. Juan Bautista es Elías que ya vino, y ahí va desarrollando Monseñor todo eso. Va a ser la diferencia, Monseñor, de lo que es pueblo con pueblo de Dios. No es lo mismo. Pueblo es pueblo, pero pueblo de Dios es aquella gama de personas que hemos aceptado seguir a Jesús y por eso estamos comprometidos con esta liberación. Por eso Monseñor no va a descansar hasta que usted y yo sepamos distinguir un poder civil con un poder de Dios. Es lo mismo. De esto nos va a hablar ahora Monseñor Romero en esta homilía del 9 de diciembre de 1979. Oigamos a Monseñor. Y para eso, mi segundo pensamiento es el precursor, símbolo de la colaboración humana en la historia de la salvación. Es en este tiempo de Cuaresma y principalmente este domingo y en el que viene, cuando la Iglesia nos quiere presentar la figura providencial, maravillosa de Juan Bautista. Había sido anunciado por los profetas un heraldo, un ángel, que iría anunciando delante de la venida de Cristo que ya se acercaban los tiempos. Algunos lo confundieron con Elías, que había sido arrebatado a los cielos y se creía que iba a venir a anunciar la venida de Cristo. Interpreta esa tradición y dice: Elías ya vino, y se refiere a Juan Bautista. Y las lecturas de hoy interpretan ese personaje misterioso de la tradición judía encarnado en Juan el Bautista. Juan es la figura central del Adviento porque él es el ángel, el precursor, el que va anunciando que Jesús ha venido ya. Con él, el Evangelio de todo el año identifica aquella voz que anunció Isaías. Recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto: preparad el camino del Señor, allanad sus senderos, elévense los valles, desciendan los montes y colinas, que lo torcido iguale, y todos verán la salvación de Dios. Era la voz de la esperanza, pero poniendo condiciones para ese encuentro con Dios,
de las cuales vamos a hablar más explícitamente el próximo domingo, pero ya hoy se insinúa en la predicación y en el bautismo de Juan. Conviértanse, bautícense. El bautismo era un rito de penitencia. Todo hombre que reconocía sus pecados iba a purificarse. De manera, su deseo de limpieza espiritual, no más manchas, no más inmundicias morales en el corazón, y así se convertían, y solo los que se conviertan verán que el Señor retorna a su pueblo. Ahora nos interesa que la misión de Juan Bautista se haga presente aquí en El Salvador, y se hace presente porque lo hermoso de la liturgia de esta mañana es que nosotros, la comunidad cristiana, somos esa misión profética de Dios anunciable. Yo quiero insistir, queridos hermanos, en una distinción que debe de estar en nuestro tiempo muy bien clarificada. No es lo mismo decir el pueblo que decir el pueblo de Dios. ¿Qué diferencia hay? El pueblo es todo lo que habita la patria. Todo ese es el pueblo salvadoreño, incluyendo los que no creen, los indiferentes. Todos aquellos crean, son el pueblo. Pero cuando decimos el pueblo de Dios, queremos decir la comunidad cristiana entre los salvadoreños, aquellos que han recibido el mensaje de Cristo, que se han convertido, y para manifestar esa conversión se han bautizado y están preparando, como decía Juan Bautista, un pueblo perfecto para la venida del Señor. De allí que el pueblo de Dios, no lo decimos con orgullo ni soberbia, porque tal vez nosotros no somos el pueblo de Dios cuando no estamos convertidos de verdad. Pueblo de Dios también es, aún fuera de las fronteras de la iglesia, todos aquellos que no han conocido a Cristo, pero han puesto en Dios su esperanza y su confianza. Por eso podemos decir, no están todos los que son, ni son todos los que están. De allí la necesidad de que nosotros, si de veras sentimos que Dios quiere hacer la historia de la salvación con los hombres y mujeres que crean en Él y que formen con Él la comunidad de amor, como la llama San Pablo hoy, tenemos que buscar en nosotros la identificación del precursor de Juan Bautista, y que San Pablo en su epístola de esta mañana a los filipenses les dice: ustedes han sido colaboradores míos en la obra del Evangelio desde el primer día hasta hoy. Estos son la comunidad que salva al pueblo, los que han colaborado en la evangelización. Testigo me es Dios, y esta es mi oración, dice San Pablo, que vuestra comunidad de amor siga creciendo más y más en penetración y en sensibilidad para apreciar los valores. Me alegro mucho de poder decir esta distinción para poder reclamar a todos aquellos que quieren sentir el inmenso honor de llamarse iglesia, comunidad cristiana,
que no basta el título ni la apariencia de reunirse en torno de la Biblia, que lo que Dios nos pide es algo más profundo, es sentimientos de precursor, conversión de Juan Bautista, identidad de un hombre que en medio de imperios y de reinos y de sistemas políticos se mantiene auténticamente el mismo. Y vaya, si en los tiempos de Juan Bautista no había una gran maraña política, había grupos políticos como los hay hoy, había quienes estaban a favor del imperio, quienes estaban contra el imperio, y en la facción de la oposición al imperio había diversos partidos, lo que llamaríamos hoy también organizaciones políticas populares. Había también brazos armados de esas organizaciones. La historia del tiempo de Jesús es maravillosamente igual a nuestro tiempo. Y Juan Bautista no se hace facción, sino que se hace heraldo del Rey. A todos, como lo vamos a ver el próximo domingo, dirá una palabra de salvación. No hay exclusivismos en su corazón. A todos los llama el Señor para formar su pueblo, pero sí también es valiente para rechazar, aunque se llame rey, aquel que está cometiendo pecado. Y precisamente por llamarle la atención a Herodes, paga con su cabeza la valentía de pero Juan no se identificó con ninguna facción. La comunidad cristiana tiene que ser la que crezca en el amor, en la fe, en la palabra de Dios. El pueblo de Dios tiene que ser en sus comunidades la expresión de este amor que salva. La comunidad está salvando hoy a la patria en la medida en que es verdadera comunidad cristiana. Queridos hermanos, queridos sacerdotes, queridos agentes de pastoral, queridas religiosas que trabajan en la pastoral, queridos catequistas, celebradores de la palabra, cuánta gente trabajando en la pastoral, bendito sea Dios. Pero tengamos en cuenta de hacer de verdad la iglesia que sea precursor del Señor, sea de verdad que nuestro trabajo de iglesia se identifica tan íntimamente con Cristo de la comunidad, que su iluminación es la iluminación de la comunidad, que pensamos como Cristo piensa y buscamos la liberación de nuestro pueblo desde esa perspectiva de la historia de la salvación que debe de iluminar todas las salvaciones en la historia. No hay más que una historia de la salvación y desde ella iluminaremos las salvaciones, las liberaciones, las reivindicaciones de todos los hombres, que serán auténticas en la medida en que se identifiquen o que aspiren, que se orienten a la salvación en Cristo, y serán espurias, serán falsas en la medida en que se alejan de los sentimientos de Cristo y se alejan de Cristo por el odio, por la venganza, por las parcializaciones, por los radicalismos. No pueden ser salvaciones de Cristo más que aquellas que buscan en la fuerza del Señor la salvación, el bien común del pueblo y no el bien de una facción popular nada más. Como Juan Bautista, en el marco político histórico, la iglesia era el clamor del Señor, la voz que clama siempre en el desierto: preparad los caminos del Señor. Un llamamiento a todos los corazones para que de veras busquen el encuentro que nos hará felices ya en esta tierra. Porque quiero también subrayar, hermanos, en la medida en que nosotros buscamos esta historia de salvación, estamos siendo también encarnados en la historia de nuestro pueblo. Se quiere pensar muchas veces que ya este sentido religioso de la comunidad cristiana nos aleja, nos aliena, como se dice hoy, de las realidades de la tierra.
pero estamos cabalmente enseñando esta mañana que Dios quiere salvar en la historia y que cuanto más estará Cristo en nuestras propias entrañas, no necesitamos pues importar a El Salvador imperialismo de ninguna clase. Aquí está en nuestro pueblo la salvación de Dios. Aquí está Cristo, es salvadoreño, es historia de nuestro pueblo, es historia de nuestro pueblo. Y los que comprendan mejor esta historia, comprenderán mejor cómo quiere Dios liberar y salvar a este pueblo del Salvador. No tenemos que aprender de otras partes lo que ya tenemos aquí por nuestra fe en nuestro propio pueblo. Maravillosas palabras las de Monseñor Romero. Queda bien claro quién es pueblo y quién es pueblo de Dios. Hay personas que prefieren seguir solo siendo pueblo. Que les vaya bien. Usted y yo estamos dispuestos a ser pueblo de Dios. Pueblo de Dios es cuando las dos historias se han hecho una sola. Allá los que no acepten ser parte de la historia de la salvación. No tenemos que importar modelos a este país ni a cualquier país, porque el modelo es el proyecto de Jesús. Hemos visto en la homilía del 25 de noviembre, la que terminamos el día lunes, hemos visto cómo es de importante saber que el reino de Dios es el más poderoso, el más fuerte, no hay quien se le compare. Bueno, ese es Monseñor, nos está dando catequesis de historia y catequesis de historia de la salvación. Para el día de hoy las lecturas, seguimos con la carta a los Hebreos. Hemos dicho que no es carta, es homilía, el documento es tratado. Seguimos estudiando los Hebreos, hoy en el capítulo 7, versículos del 25 hasta el final del capítulo 7, y comenzamos el capítulo 8 hasta el versículo 6. Y dice lo siguiente: hermanos, Jesús puede salvar definitivamente a los que por medio de él se acercan a Dios, porque vive siempre para interceder en su favor. Y tal convenía que fuera nuestro sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día como los sumos sacerdotes que ofrecían primero por los propios pecados, después por los del pueblo, porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la ley hace a los hombres sumos sacerdotes llenos de debilidades. En cambio, las palabras del juramento posterior a la ley consagran al Hijo perfecto para siempre. Esto es lo principal de toda la exposición. Tenemos un sumo sacerdote tal que está sentado a la derecha del trono de la majestad en los cielos y es ministro del santuario y de la tienda verdadera construida por el Señor y no por hombres. En efecto, todo sumo sacerdote está puesto para ofrecer dones y sacrificios. De ahí la necesidad de que también éste tenga algo que ofrecer. Ahora bien, si estuviera en la tierra, no sería siquiera sacerdote, habiendo otros que ofrecen los dones según la ley. Estos sacerdotes están al servicio de un esbozo y sombra de las cosas celestes, según el oráculo que recibió Moisés cuando iba a construir la tienda. Mira, le dijo Dios, te ajustarás al modelo que te fue mostrado en la montaña. Mas ahora a él le ha correspondido un ministerio tanto más excelente cuanto mejor es la alianza de la que es mediador, una alianza basada en promesas mejores. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta enseñanza de esta carta, esta homilía, este tratado, este documento a los hebreos, como está dirigido al pueblo original, al pueblo hebreo, no al pueblo judío, porque dependen de Judá, de una de las 12 tribus, no al pueblo israelita, porque dependen de Jacob, que se llamaba Jacob primero y después se llamó Israel,
sino al pueblo hebreo, a lo original, a los que se hicieron pueblo, pero que antes eran 12 tribus, esos descendientes directos de Abraham. A ellos está dirigida esta carta, este documento, esta homilía. Por eso les dice, hay un momento en que había sumos sacerdotes, y había sacerdotes, pero sumos sacerdotes, que ofrecían sacrificios, un toro, un buey, una vaca, un cabrito, una oveja, unos pichones de paloma, les cortaban la garganta, esos de huello, lo sacrificaban, rociaban la sangre. Eso era para el pueblo judío, para el pueblo israelita. No. Nosotros tenemos un sumo sacerdote que no ofrece un sacrificio aquí en la tierra. No, todo esto es limitado. Tenemos un sumo sacerdote que hizo un solo sacrificio, que fue su vida, y lo hizo para siempre. Y ahora Él está sentado a la derecha de Dios Padre. Y si acaso Él hace alguna intercesión por nosotros, lo hace no aquí en la tierra, en un altar, no, lo hace allá, junto al Padre. Esto es lo maravilloso de este documento a los hebreos. El Evangelio de hoy, quiero decirles que tiene una nota característica de esas bonitas que a la hora que estudiamos la Sagrada Escritura nos da gusto. Marcos capítulo 3, versículos del 7 al 12, no tiene comparación. Es inédito, es original de Marcos, no lo busquemos en otro lado porque no va a estar. Marcos capítulo 3, versículos del 7 al 12 dice lo siguiente. Jesús se retiró con sus discípulos junto al lago. Le seguía una gran multitud desde Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y Tiro, y del territorio de Tiro y Sidón. Una gran multitud que al oír lo que hacía, acudía a él. Entonces dijo a sus discípulos que le tuvieran preparada una barca para que el gentío no la apretujara, ya que, como sanaba a muchos, los que sufrían achaques se le tiraban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos, al verlo, caían a sus pies gritando, «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él los reprendía severamente para que no lo descubrieran. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Este texto es original y único de Marcos. No tiene comparación, no es sinóptico. No se puede comparar con nada, con ningún texto de otro lado. La fama de Jesús había crecido tanto que ya no era posible pasar desapercibido. Pero aquí vamos a sacar la enseñanza que tiene el Evangelio de Marcos. Marcos está escrito para paganos que se han convertido y se están convirtiendo al cristianismo. Por eso a Jesús en Marcos no lo descubre ninguno de los apóstoles. En Marcos los apóstoles quedan como unos verdaderos ignorantes. No reconocen a Jesús. Lo reconoce el Padre cuando Jesús se bautiza en el Jordán. Este es mi Hijo, el amado. Lo reconocen como hoy estamos estudiando. Los endemoniados, los espíritus inmundos, lo reconocen. Tú eres el Hijo de Dios. Y en la cruz, en Marcos, en la cruz, lo reconoce un centurión, el jefe de 100 soldados romanos. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Los demás no lo reconocen. El Sanedrín no lo reconoce. Los sumos sacerdotes nadie lo reconoce. Esto es maravilloso. ¿De dónde llegan esa multitud? Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania, del territorio de Tiro y Sidón. De 7 pueblos están acudiendo a Jesús.
El número 7 en la Biblia significa la totalidad. Lo busca todo mundo, decimos popularmente, decimos, es que lo busca todo mundo. ¿Y qué es todo mundo? Bueno, en este caso lo buscan 7 de 7 ciudades. Esta enseñanza es maravillosa porque podemos sacar algunas consecuencias de la ignorancia. Podemos llamarle así a esto, consecuencias de la ignorancia. ¿Cómo es posible que un endemoniado, que un espíritu inmundo sepa que Jesús es el Hijo de Dios y no lo sepa el resto? Esta es una enseñanza que nos dice hasta dónde llega la ignorancia. Jesús les dice, prepárenme una barca porque si no me van a aplastar esta gente. Todos quieren sanidad, todos quieren sanarse, todos lo están buscando. Y Jesús en Marcos usa originalmente aquella palabra que se llama el secreto mesiánico. No se lo digan a nadie. Aquí les ordena, los reprendía y les dice que se callen. No se lo digan a nadie porque no quiere Jesús que lo descubran. Lo maravilloso de la palabra de Dios es cuando usted y yo podemos aplicar ese texto a este contexto en el que vivimos nosotros hoy. ¿Cuánta gente no reconoce a Jesús? Y de repente los malos, la maldad, el pecado, sí reconoce a Jesús. Nos va a quedar como tarea esto. Usted y yo reconocemos a Jesús. Entonces, digámosle, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Mesías. Tú eres mi Señor. Bendiciones para todos y para todas.